personas. Bienvenidas a todas las que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a hablar del segundo tipo de sermón, que es el sermón temático. Y gracias al Señor, pues hoy tenemos nuestra clase número 4. Le doy la bienvenida a todas las que están entrando y a aquellas pues que van a ver esta grabación. También gracias por sacar su tiempo. Recuerden que cuando se suscriben al canal y aunque eso se escucha como muy de youtuber y activan la campanita, la ventaja que tiene es que cuando se sube un video, automáticamente la notificación te lleva el video al correo electrónico y entonces ahí recibes directamente a tu correo electrónico la información del video que se subió y te notifica también el teléfono cuando el canal se sube un nuevo video. Entonces, esto se ve un poquito largo, pero no se preocupen que yo más que leérselo, lo que hago, y pues para las que no saben, hay una carpeta en Drive, que si quieren se las comparto también en los enlaces de YouTube. Hay una carpeta en Drive donde está toda la información, todas las diapositivas, todos los documentos que utilizamos de base para estos talleres, que ustedes pueden acceder a ellos, pueden descargarlos, pueden utilizarlos, pueden compartirlos, para que así también lo profundicen en casa o puedan utilizarlo en su congregación. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué es el sermón temático? Es una exposición de un asunto o temas bíblicos que, a diferencia del textual, que el textual literalmente, valga la redundancia, es muy textual, muy basado en ese versículo, aquí lo que queremos hacer es dejar clara una enseñanza o doctrina por medio de la misma palabra del Señor. Entonces, siempre tiene que haber un versículo base, que eso tiene que quedar muy claro. Tiene que haber un versículo en el que yo baso mi enseñanza. De ese versículo, yo voy a buscar, tanto en mi concordancia o en mi estudio exhaustivo de la palabra de Dios, aquellos que se relacionen con esa verdad, más que con una palabra. Como decir, bueno, todos los versículos de perdón de pronto no me servirían para hablar del mismo tema si lo que yo quiero hablar es de la dicha del perdón, porque existen muchos versículos en la Biblia que nos hablan del tema del perdón. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es escoger un tema que tener muy claro que cuando yo utilizo este tipo de sermón, tengo que escoger el tema que voy a exponer. Aquí voy a dar un ejemplo sobre un tema que se llama ¿por qué predicamos el Evangelio? Entonces, ¿cuál sería el texto en el que yo basaría mi mensaje? Aquí puse como ejemplo Marcos 16:16. ¿Y qué nos dice Marcos 16:16? Tengamos en cuenta siempre algo muy importante. Para todo este tipo de preparación que nosotros tengamos, que hagamos de la palabra del Señor, siempre hay que estudiar la Biblia. Y cuando yo estudio la Biblia, tengo una ventaja, que es que yo tengo un mayor conocimiento de versículos que se relacionen entre sí. Entonces, Marcos 16:16 dice, traducción en lenguaje actual, los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Y la versión Reina Valera, que es la normal que solemos usar todos, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O Romanos 1:16. Entonces, aquí no es que me voy a ceñir solo ese versículo, porque si yo utilizo ese versículo en sí, no tendría sentido si literalmente estuviera haciendo un sermón textual, porque el tema es ¿por qué predicamos el Evangelio? Pero el versículo me dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si yo estuviera haciendo un sermón textual, no me serviría este título, porque por mucho que yo quiera, desglosando este versículo, no me da para ese tema. Pero entonces ahora voy a ver por qué es tan importante saber diferenciar un temático de un textual. Entonces, tengamos un ejemplo muy claro. Este primer ejemplo que voy a dar es que hay dos tipos de sermones temáticos, ¿verdad? El primero es el sermón temático doctrinal. Es el que toma una idea o doctrina bíblica, la sintetiza o resume, aportando en su apoyo diversos textos bíblicos, pero no todos los que hablan del asunto, ni un número excesivo de ellos. Por eso es que les digo que este tipo de sermones deberían utilizarse para una conferencia, para un congreso, para una escuela dominical, porque es mucho más extenso y hay que tener en cuenta que usted no va a tener a los hermanos buscando en la Biblia este versículo, porque puede haber un número indeterminado
de versículos. Entonces, por ejemplo, en el caso de este ejemplo que yo coloqué aquí el primero, Romanos 1:16. Si yo voy a hablar de por qué predicamos el evangelio, ¿cómo desarrollaría yo esta enseñanza o de este versículo? Como es un sermón temático, yo voy a buscar versículos que refuercen esa verdad, entre los que está precisamente Romanos 1:16 y Romanos 1:16 que dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si el título dice por qué, al estar separada es una pregunta y el por qué de este versículo es una respuesta porque está junto. Tengamos en cuenta que la gramática es muy importante y leer el texto y entenderlo también es importante para que entendamos que aunque aquí no haya un signo de interrogación, al estar separado y tener una tilde es una pregunta. Y el versículo 17 es la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué predicamos en el Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya con estos dos versículos tengo cómo armar mi mensaje, pero necesito otros que refuercen esa verdad. Eso es el sermón temático, es un estudio exhaustivo y por eso también al sermón temático se le confunde muchas veces o se le llama estudio bíblico. Por eso les decía, en la escuela dominical suele ser el más utilizado para enseñar un tema. Si me estoy haciendo entender, sería muy importante para mí que me dijeran, no, hermana, está hablando muy rápido, está hablando muy lento o algo y yo estoy ahí pendiente como de bajarle un poquito la velocidad. Entonces, en cuanto a esto, el primer tipo de sermón es el sermón temático doctrinal. Entonces, es ese que yo escucho que mi pastor hace una serie en la que él toma un tema y lo va desarrollando por varias escuelas dominicales y me va enseñando y va profundizando en ese tema, pero lo trae de una manera sintetizada porque obviamente hay doctrinas fundamentales que son tan extensas que uno podría hablar incluso todo el año de ellas. Entonces este tipo de sermón temático doctrinal se estructura de esta manera. Este es el ejemplo número 1, el prometido Mesías. Como les expliqué la vez pasada, siempre un mensaje debe tener una introducción. Recordemos que cuando ya yo paso a escribir el mensaje, yo tuve que haber aplicado la técnica de la hermenéutica al texto o a los textos en este caso que voy a utilizar para dar mi mensaje. ¿Y qué es la hermenéutica? ¿Con qué se come? La hermenéutica no es más que una forma de estudiar, una técnica de estudio en la que yo me acerco al texto que voy a leer por medio de unas preguntas específicas. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? Recuerden que en el Drive tienen un documento que ustedes pueden imprimir que tiene estas preguntas básicas para que ustedes las contesten cuando estén haciendo su estudio personal bíblico. El primer paso es aplicar la hermenéutica y la exégesis al texto que voy a explicar. Y luego cuando yo paso a la homilética, que ya es en sí la escritura del texto, la estructuración del texto, ya yo tuve que haber aplicado estas técnicas. ¿Por qué? Porque me ayudan a tener un encuentro personal con la palabra de Dios. Recordemos que Dios primero me habla a mí para poder hablarle a los demás. No es que yo le hablo a los demás y a mí me pasa por un lado y me pasa por el otro. No, recordemos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Entonces, tener muy en cuenta el objetivo de mi enseñanza, tenerlo claro y si quiere lo escribe. El objetivo de esta enseñanza es este y este. Y la introducción, ¿para qué me sirve? Para que en el momento en que yo esté dando mi mensaje tenga muy claro que eso es a lo que finalmente quiero llevar, el mensaje que estoy dando. Entonces, aquí en el desarrollo vemos cómo están varios versículos. Entonces, aquí las características de ese Mesías prometido, cada versículo lo que hace es reafirmarme el cumplimiento de esa profecía, comenzando desde Génesis, ¿verdad? Entonces, todo esto, finalmente, al citar esos versículos, se va dando cumplimiento a cada una de esas profecías, porque era una promesa que se fueron dando. Entonces, a la conclusión que yo llego aquí al final, Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado.
Estas son las notas generales, pues hay gente que de pronto sus notas son más extensas y trata de explicarlo. Personalmente, a mí me gusta de esta manera, porque también le da al Espíritu Santo la oportunidad de cambiar lo que muchas veces uno escribe, porque hay gente que literalmente escribe todo el libreto de la predicación, que no es que esté mal, pero personalmente yo prefiero como tener esas ideas claras y dejar que el Espíritu Santo pues me vaya guiando en cuanto al mensaje que yo quiero dar al grupo al que me está dando la oportunidad el Señor de predicarles. Entonces, obviamente, para yo llegar a un estudio de esto, debí haber hecho una investigación previa en mi concordancia, en internet, un diccionario bíblico, en varias versiones de la Biblia. Pues yo les he dicho a ustedes que, por ejemplo, hay un detalle muy importante que debemos tener en cuenta, y es que hay varias versiones de la Biblia que nos ayudan a tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Está la versión traducción lenguaje actual, nueva versión internacional, la aplicación YouVersion tiene esa facilidad que usted en su teléfono la puede descargar y la puede leer. Si usted quiere comprarse una, pues también lo puede hacer. Digamos que no estaría de más. ¿Y a qué nos ayuda ese tipo de cosas? A poder cotejar de alguna manera la información que yo encuentro en un versículo con una versión y otra versión, más lo que yo voy estudiando. Ahí nos vamos dando cuenta de que no es tan fácil como decir, me invitaron a predicar hoy y yo, bueno, aquí cualquier cosa rapidito hago. No. La idea es que hagamos las cosas mejor y que tengamos en cuenta que cuando somos estructurados, no es que estamos haciendo muy técnicos el asunto de la predicación, sino que finalmente, cuando tú te tomas en serio este asunto de la predicación, pues puede ser usado grandemente por el Señor. Porque ustedes pueden darse cuenta que es preparar una enseñanza, es un bosquejo como este, no se hace en el mismo día. Hay varias horas de estudio, perdón, varias horas de oración, de reflexión, porque también tengamos en cuenta que por mucho que tú manejes técnicas para organizar una predicación, sin esa sazón que da el Espíritu Santo, tú solamente estás pasando una información, más no estás dando un mensaje como tal. En este sentido general, todos los sermones son sintéticos porque sintetizan o resumen alguna verdad o doctrina que sea distribuida en toda la Biblia. Entonces, ese tipo de sermones algunas personas lo llaman estudio bíblico, por eso les había dicho al principio. Tú puedes aplicar este tipo de sermón y empezar a estructurar tus mensajes. Quiero dejar claro lo que siempre les digo. El hecho de que yo no tenga un cargo, de que no haya recibido el Espíritu Santo, de que no me tengan en cuenta para las predicaciones en la iglesia, no me exime de mi responsabilidad con Dios de predicar el Evangelio, porque el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Y quienes recibimos el llamado somos nosotros, seamos hombres, mujeres, adultos. Después que estemos bautizados en el nombre del Señor Jesús, tenemos esa responsabilidad. Entonces, tarde o temprano tenemos que asumirla, y yo espero que mientras nosotros vamos aprendiendo ese tipo de cosas, nos pongamos la mano en el corazón y también las manos en el asadón, como dice Joel, que habla, que es uno de los versículos más hermosos que está en la Biblia. Diga el débil fuerte soy. Antes de eso dice que si tienes un asadón en rastrillo en la mano, si tienes un machete en la mano, lo que tengas en la mano, seas cojo, seas mudo, levántate y pelea, porque Dios necesita gente esforzada. Y pasa mucho de que no tengo el cargo, entonces yo siento que no tengo la responsabilidad de prepararme para predicar porque nunca voy a predicar, pero resulta que cómo vas a predicar y cómo Dios te va a usar si no hay, no hay un estudio consciente de la palabra de Dios. ¿Cómo Dios me va a usar si es que yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios? Si es que yo lo que voy a predicar es la palabra de Dios. No voy a predicar algo diferente a lo que está en la Biblia. Entonces tengamos en cuenta que esa es una responsabilidad que nosotros no podemos pasar por alto porque está establecida como tal. Ahí perdonan a mi querido gato que está llorando porque mi esposo salió. Ojalá que no se escuche, pero si se escucha, perdón. Aquí tenemos otro ejemplo de este mismo tipo de sermón. En la oración que Dios escucha se basa en Proverbios 15:29. Entonces aquí hacemos como una división entre lo que no escucha y lo que sí escucha. Para yo llegar a este tipo de mensaje y poder relacionar este tipo de versículos, puede que utilice muy bien y acoja
coja o toma, no sé cómo usted entienda mejor, una porción de la palabra de Dios y base todo mi mensaje en esto, y tome mi concordancia y busque oración y ahí utilizo, pero lo ideal es que yo lea conscientemente. Regáleme un momento, por favor. Sí, el gato está, se escucha mucho, ¿verdad? Bueno, no puedo hacer nada. Esperemos que se calme. Entonces, cuando yo tomo esta palabra de Dios en serio, yo no puedo limitarme solo a la concordancia. Incluso fíjense que en internet hay muchos elementos que hoy podemos utilizar que nos ayudan y no nos quitan el trabajo. No me gusta decir que lo hacen fácil porque siento que alguien que busca hacerlo fácil por un momento puede llegar a perder el norte de no hacerlo mejor para Dios. Entonces siempre tengamos en cuenta que lo ideal es que a cada uno de estos versículos nosotros los estudiemos, los mastiquemos. ¿Será que sí me sirve para el mensaje que quiero dar? ¿Será que sí me acorde con lo que quiero dar? Seamos muy concretos también y muy directos con los títulos o señalizaciones que yo le doy a cada versículo, porque es que eso es lo que me va a ayudar a mí a predicar un mensaje que sea contundente. Creo que esa es la palabra más importante de cuando yo quiero predicar la palabra de Dios y cuando yo quiero realmente como dejar claro que el Señor Jesucristo tiene algo para decir por medio de mí. Mira, nosotras todas tenemos la capacidad en tanto que podamos leer y en tanto que podamos escuchar y hablar de dar un mensaje. Y más cuando nosotros tenemos ese llamado de parte del Señor para hacerlo. No sé por qué de pronto a la mujer no se le tiene tanto en cuenta como a la predicación, pero pues digamos que el machismo en cuanto a eso no existe, porque una mujer tiene la misma capacidad que un hombre para predicar. Lo que uno va a hacer es pastor, ni tendría por qué serlo para predicar, pero todos hemos sido llamadas a dar un mensaje. Y si tú tienes algo en tu mente y en tu corazón, yo siempre recomiendo, tengan su cuaderno, tengan una Biblia de estudio, empiecen por algo pequeño, empiecen por un versículo, pero empecemos por algo, porque es que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que sí tenemos la capacidad. Y la Biblia dice, no que seamos competentes, sino que Él nos hace competentes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, mis amadas hermanas. A veces nosotras como que nos llenamos de excusas y yo no puedo y a mí me da pena y es que yo hablo bajito. Es que si usted estructura bien su mensaje, usted con seguridad puede hablar. Y más porque usted se está tomando en serio. Y cuando uno se toma en serio las cosas de Dios, Dios los toma en serio a uno. Entonces, ahora, vamos con el segundo. Ah, no, perdón. Antes del segundo, quiero señalar y resaltar dos cosas importantes. Primero, hay una forma de predicar que mucha gente utiliza que se llaman las ilustraciones, que son historias o anécdotas que nos ayudan como a afirmar esa verdad que yo quiero hablar y que hacen que el sermón se vuelva como que muchísimo más fácil de digerir, por así decirlo, y más fácil de recordar. Recordemos al hermano Juan Carlos Soto, él siempre cuenta historias de su vida, de cómo lo que pasó, y lo relaciona mucho con el mensaje que quiere dar, ¿verdad? Entonces, estos textos bíblicos, siempre la enseñanza debe basarse en un texto bíblico, pero no se le quita que usted pueda utilizar una ilustración, una anécdota que vaya acorde con la predicación, que le ayuden a reafirmar esa verdad. Entonces, aquí esto está súper largo, pareciera, pero no se preocupen que yo se lo resumo. ¿Qué quiero dejar claro aquí? Nunca hay que olvidar que el propósito principal del sermón, primero, es atraer a los inconversos y segundo, es alentar a los creyentes. Sería ideal que yo en una prédica pudiera hacer las dos cosas. Eso solamente Jesucristo sabrá si lo puede hacer. Pero siempre que usted se sienta a hacer un sermón o a tratar de hacerlo, tenga en cuenta tener un objetivo definido, un objetivo. Porque es importante tener un propósito principal con la enseñanza. No trate de empezar a predicar Génesis y llegar hasta Apocalipsis y demorarse 5 o 6 horas hablando, porque eso en sí, digamos, si Dios permite que usted lo haga y usted se siente bien haciéndolo, pues está en todo su derecho.
A lo que yo quiero oír es que tenemos que enfocarnos. Si es una enseñanza para jóvenes, para caballeros, para damas, tengamos en cuenta cuál es el propósito de ese mensaje. En realidad, ¿qué quiero yo al dar ese mensaje? Tengamos en cuenta que lo mejor es relacionar todo mi mensaje con ese propósito principal. Porque si yo trato de llegar y de encontrar o de lograr, me está enredando un poco, de lograr dos objetivos al mismo tiempo, entonces me voy a encontrar como que no voy a saber para dónde voy y quiero quedar bien con esto y con esto también, pero no sé qué estoy diciendo y termina uno enredándose ahí. Mucho cuidado con eso. Estos pies que tienen que ver con la diapositiva, nada. No sé por qué los dejé ahí. Pero bueno, así cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, vamos a decir, pues. El segundo tipo de sermón, sermón textual semántico. Segundo y último y único, porque solamente está dividido en esos dos tipos de sermón. El textual semántico tiene un poquito el textual y tiene, bueno, digamos que tiene mitad y mitad. Aquí, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de enseñanza, tengo muy en cuenta el versículo, la información que me da el versículo para desarrollar mi tema. Por lo general es donde yo utilizo una palabra clave, como le decía ahorita la concordancia, y me baso en esa palabra clave para desarrollar esa idea. Y lo que utilizo son como la manera de que cada palabra que utilizo sea literalmente un versículo que yo tomo, me ayude a desarrollar todo el propósito de mi predicación. ¿Qué se puede tener en cuenta? Que pueden ser con lo que les estaba contando de las ilustraciones. En la carpeta del Drive, nuevamente, no es que le haga propaganda a la carpeta, tienen un libro que se llama 500 ilustraciones bíblicas, que son historias que nos ayudan a desarrollar un tema, una anécdota. Si a usted le gusta igual, eso es muy utilizado por mucha gente. Entonces, ¿cuál es el detalle con este tipo de estructuración del sermón textual semántico? Esta información. Por lo general, pienso yo que este tipo de contenido debe darse es en una escuela dominical, porque uno no termina de dar todos esos versículos y todo ese contenido en una sola predicación, así sea de 2 horas. O se duerme la gente o nos dormimos nosotros. Y este tipo de enseñanza demanda muchísimo tiempo, muchísimo buscar, muchísimo estudiar, muchísimo confrontar y muchísima información. Entonces, personalmente yo dividiría esta enseñanza en 3 escuelas dominicales, o si fuera en un taller, en 3 días de taller, o una parte en la mañana, una parte en la tarde y una parte en la noche. Porque, como les estaba diciendo, este tipo de sermones son muy estructurados por toda la información que tienen, pero al mismo tiempo, personalmente yo no podría predicar de eso en un culto evangelístico, porque imagínense de qué forma pongo yo a los inconversos que no tienen Biblia. Como dice Isaías, como dice el Salmo, como dice Mateo, como dice tal y la gente como que, bueno, ¿y qué es Mateo y qué es Isaías y qué es lo otro? Entonces tengamos en cuenta que según la ocasión y según el momento y el tipo de culto o reunión, así podré escoger yo cuál es el mejor mensaje que puedo dar. Para mí este es el ideal para talleres, congresos y escuela dominical. Para mí, porque siento que demanda demasiado tiempo para desarrollarse. Entonces, aquí tengamos en cuenta que no hay un orden en tanto a los versículos, ni el orden cronológico de Antiguo a Nuevo Testamento, sino que lo que se busca es desarrollar un pensamiento. Entonces, aquí en la anterioridad, con este primero, ¿qué significa buscar al Señor? Primero, buscar el conocimiento de Él. Entonces, aquí nos explica que nosotros podemos hablar acerca de Él, ¿de quién? Del desconocido invisible, de ese Dios que siempre la humanidad ha buscado, la gente busca su espiritualidad, desarrollarla de muchas maneras, pero hasta el momento que vuelve a Cristo y que vuelve a encontrarse con el centro de su vida. Entonces, tengamos en cuenta que yo tengo que tener bien claro el tema del que voy a hablar y conocer el versículo y entender el versículo y saber citarlo también. Entonces,
Esto es las dos formas o los dos tipos de sermones semánticos que existen, temáticos, perdón, que existen y que son los que nos ayudan a desarrollar este tipo de enseñanza. Así que si alguno de ustedes tiene una inquietud, con mucho gusto la respondo. La idea de esto es que siempre que nos reunamos, pues nos tengamos el tiempo de estudiar en casa, de repasarlo, de profundizar un poco más. Y bueno, dejaré de grabar hasta acá para que no quede tan largo y se pueda compartir en YouTube.